Bien, ¿qué tal estimados? Sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Juan Manuel y soy el creador de JMB Channel, al igual que JMB Business Company. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema bastante solicitado por varios de ustedes, y la verdad es que ni tengo la menor idea de por qué no hice anteriormente este video. Bueno, en realidad sí, pero bueno, estoy acá para corregir mis errores. Así que el día de hoy presentaremos los tipos de sociedades en el Perú. Y por si acaso si hay alguien que desconoce sobre estos términos, pero igual no me estoy refiriendo a, por ejemplo, la sociedad privada. Tampoco me estoy refiriendo al conjunto de personas que se relacionan en un medio. Bueno, en realidad es algo similar, pero es algo mucho más complejo. Me estoy refiriendo a las sociedades mercantiles. Así que sin nada más que decir, comencemos con este video. Bien, en primer lugar, ¿qué es una sociedad? La sociedad en el ámbito mercantil no es nada más y nada menos que la constitución, ya sea de bienes o servicios. ¿Para qué? Para finalizar un bien o un objetivo común, que en este caso sería una actividad económica. En el Perú existen varios tipos de sociedades, como por ejemplo tenemos las más conocidas, ¿no? Por ejemplo, la sociedad anónima, la sociedad anónima tradicional, la sociedad anónima abierta, la sociedad anónima cerrada, que estos básicamente se constituyen mediante un solo acto constitutivo por los fundadores. También puede hacer mediante forma sucesiva, ya sea por terceros. Aparte de lo que les acabo de mencionar, también existen otro tipo de sociedades, por ejemplo, las sociedades colectivas, las sociedades comanditas, las sociedades comerciales de responsabilidad limitada, las sociedades civiles. Bueno, en este caso de estas últimas cuatro que les acabo de mencionar, solamente se pueden constituir simultáneamente mediante un solo acto, ya sea por los fundadores. Pero no se asusten por estos términos, ya que en este video vamos a explicar cada uno de ellos. Cabe recalcar que para hacer este video se hace uso de la ley de sociedades, o para hacer esta explicación, por así decirlo. Y la ley de sociedades cuenta con más de 148 artículos, así que va a haber muchas cosas que no voy a mencionar, pero voy a tratar de hacer lo más resumido y lo más preciso posible. Si ustedes desean que esta información sea mucho más detallada, bueno, tienen dos opciones. La primera opción es que dejen su pulgar arriba y comenten acá que desean que la explicación sea mucho más detallada. Y la segunda opción es que se lean la propia ley, porque en realidad es bastante información. Así que sin nada más que decir, comencemos con cada uno de estos tipos de sociedades. Bien, comencemos con la sociedad más conocida, por así decirlo, y la más utilizada, que sería la sociedad anónima. Bueno, básicamente existe la sociedad anónima como tal, que sería la ordinaria, y también puede haber la sociedad anónima cerrada y la sociedad anónima abierta. Pero actualmente voy a explicar lo que es la sociedad anónima tradicional como tal. Bien, básicamente una de las características de la sociedad anónima es de que tiene esa responsabilidad limitada. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si tú tienes una deuda, tu empresa tiene una deuda, por así decirlo, tú eres un socio. ¿Qué es lo que pasa? Que en muchas ocasiones las otras entidades, ya sean bancos o los proveedores, tienen ese derecho de embargarte tus bienes, cancelar tus cuentas, congelar tus cuentas, así sucesivamente. Pero al ser de responsabilidad limitada, entonces básicamente tiene el límite, va a ser la disposición que tenga la entidad. En este caso sería la persona jurídica o la entidad o la empresa, lo que tú tengas, por así decirlo. Esa es una de las características y a la vez para mí es una gran ventaja en lo que es la sociedad anónima. Otra característica, y a su vez por lo cual hace de que sea uno de los tipos de sociedades más utilizadas, es de que sus acciones constituyen títulos valores, y por eso se puede agilizar o hacer transferencias en el mercado. Por si alguien no sabía o alguien desconoce qué son títulos valores, bueno, los títulos valores son documentos que representan o contienen un derecho patrimonial, como por ejemplo el cheque, el pagaré, la letra de cambio, etc. Y al hacer uso de estos títulos de valores te agiliza hacer muchas más transacciones, transferencias y así sucesivamente. Y si tú deseas aprender más sobre títulos de valores, también tengo un curso de títulos de valores que te estaré dejando por acá por las tarjetas o en la descripción si es que deseas ampliar tu conocimiento referente a este tema. En el caso de la sociedad anónima, como estoy diciendo, que son representadas por acciones, las acciones tienen características nominativas, que estas básicamente son aportadas por los socios, por así decirlo, o los accionistas. Una acción nominativa, por si alguien no sabe, es lo que se transmite o se emite a nombre de un titular. En este caso serían los socios. Otra característica es de que
las propiedades de las acciones están separadas por la gestión de la entidad, por así decirlo. Es decir, va a haber una parte que va a estar dedicada netamente a la parte de gestión, es decir, lo que incluye sueldos administrativos, sueldos de gastos, así sucesivamente. Si es de producción, sueldo de producción, gastos de producción, y adicional los gastos de acciones están separados, por así decirlo. Otra característica es de que tienen una finalidad determinada. Otra característica es de que las acciones no tienen derechos sobre los bienes adquiridos, pero sí tienen derechos sobre el capital y las utilidades. ¿A qué hago referencia con esto? Que por ejemplo, una empresa industrial, por así decirlo, que es sociedad anónima, con el transcurrir del tiempo va avanzando o va progresando, por así decirlo, y va comprando maquinarias. Bueno, en este caso los socios o los accionistas que ya han adquirido acciones, valga la redundancia, no tienen derecho sobre estos bienes, ya que estos bienes les corresponde a la empresa o a la compañía. Pero sin embargo, si la empresa o la compañía genera utilidades, aquellas personas que tengan acciones sí tienen derecho a estas utilidades o a estas participaciones. La propiedad de las acciones contienen o dan derecho a la toma de decisiones. Y eso es algo normal. Por ejemplo, aquellas empresas que contienen más del 51% de las acciones de una compañía, pues pueden tomar decisiones respecto al rubro o al camino que va a conseguir la compañía. Otra característica de la sociedad anónima tradicional es de que la propiedad y la gestión están desligadas. Hago referencia con esto. No sé si ustedes habrán escuchado a aquellas personas que dicen: voy a comprar acciones en la bolsa de valores y así sucesivamente, y luego voy a descansar y voy a hacer que mi dinero trabaje para mí. No sé si ustedes habrán escuchado una frase similar, pero básicamente es esto, de que la propiedad y la gestión de la empresa están desligadas. Por ejemplo, tú puedes ser accionista de una empresa X, pero no necesariamente significa que vas a gestionar esa empresa. No sé si me dejo entender. Y al ser accionista ya tienes derecho a una determinada utilidad, como lo acabo de mencionar hace un momento. En la sociedad anónima se divide en 3 departamentos administrativos, por así decirlo, que estos departamentos o estas áreas administrativas van a ser encargadas de dirigir o de gestionar la empresa. Estas áreas serían: 1, la junta de accionistas; 2, el directorio; y 3, la gerencia. Para constituir una sociedad anónima es importante, o mejor dicho, es fundamental o necesario, sí o sí, es de que todo el capital esté suscrito, todo el capital para el momento de constituirse. Y 2, de que mínimo todo ese capital suscrito esté pagado en un 25%. Acá hago referencia con esto. Por ejemplo, por decir un ejemplo, ¿no? Si una empresa va a constituirse con 10.000 soles, mínimo debe estar pagado 2.500 soles, que sería el 25%, y así sucesivamente. Otra característica adicional es de que no haya un mínimo para constituir la empresa, o sea, no hay un monto mínimo, por así decirlo. Así que tú, si tienes 10 soles, puedes constituir una empresa tranquilamente, y si sabes los procedimientos, claro. Otra característica es de que mínimo deben ser 2 socios, ya sean personas naturales o personas jurídicas, sean residenciales o no residenciales, y máximo deben ser 750 socios. De igual forma, ya sean personas naturales o personas jurídicas, residenciales o no residenciales. Para constituir la sociedad anónima existen 2 formas. La primera forma sería mediante un solo acto, que sería de forma simultánea, por así decirlo. Y luego existe la segunda forma, que sería la forma sucesiva, que esta sería la constitución por oferta a terceros. Bien, luego, como les estaba diciendo, la sociedad anónima se divide en cerrada, tradicional y la abierta. Ahora vamos a hablar referente a la cerrada. La sociedad anónima cerrada, al igual que la tradicional o la convencional, también se representa mediante acciones. El número mínimo de socios también es de 1 y el número máximo de socios es de 20. A comparación de la tradicional es de 750, acá solamente es de 20. Bien, otra característica de la sociedad anónima cerrada es de que da prioridad a esa, por así decirlo, esa ventaja o esas condiciones, a las condiciones personales de los socios, y no necesariamente a aquellas personas que aportan dinero. Y por eso se dice que la sociedad anónima cerrada es muy importante, o mayormente se utilizan para negocios familiares. Como bien estoy diciendo, mayormente priva las condiciones personales de los socios. Adicional a eso, como bien dije hace un momento, máximo pueden tener 20 socios, 20 accionistas, por así decirlo, y por ende no es un número tan alto, por así decirlo, y por ende vienen a ser negocios familiares. En este caso, como la sociedad anónima tradicional, en este caso los socios solamente responden por los montos aportados, nada más, es responsabilidad limitada también. Otra característica es de que al ser una sociedad pequeña, por así decirlo, sus acciones no pueden ser inscritas en el registro público de mercado de valores. La sociedad anónima también puede contar con un directorio facultativo, pero sin embargo no es necesario o no es obligatorio, por así decirlo, es opcional, y el gerente básicamente puede optar por el cargo de director.
O sea, no es necesario realizar todo este procedimiento para hacer un directorio. Por último, tenemos a la sociedad anónima abierta, que, o sea, sería la variante de la sociedad anónima. La sociedad anónima abierta, mínimo, tiene que tener 750 socios, por así decirlo, o accionistas. También tiene responsabilidad limitada, es decir, o sea, solamente hasta el monto que tú has aportado, limitada, pues como lo acabo de mencionar hace un momento, como hice el ejemplo de la sociedad anónima. También se representa por acciones. Digamos que el objetivo de uno de los objetivos de la sociedad anónima abierta es de que tenga una inversión rentable. Por ende, sus acciones están abiertas a una inversión bursátil, por así decirlo. Como por ejemplo, hay varias empresas, por ejemplo Intercorp, Coca-Cola, o varias empresas que son sociedades anónimas abiertas, que uno de sus objetivos de este tipo de modalidad de sociedades es recaudar la mayor inversión posible. ¿Para qué? Para así poder tener un mejor capital y así poder invertir en muchos más negocios, comprar más maquinarias, hacer muchas más sucursales, etc. Por ende, por así decirlo, necesito una mejor gestión, ya sea por parte administrativa, parte logística, parte contable, y por ende mayormente las sociedades anónimas abiertas lo emplean las sociedades o las empresas o las compañías grandes. Bien, ¿se acuerdan que en el caso de la sociedad anónima cerrada, esta no estaba en el mercado de valores? Bueno, en el caso de la sociedad anónima abierta sí debe estar inscrita en el mercado de valores y está supervisada por la CONACEP. Y si alguien no sabe qué es la CONACEP, sería la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, o más conocida como CONACEP. Básicamente la función de CONACEP es una organización, por así decirlo, descentralizada, que se encarga de velar por el mercado bursátil, el mercado de valores, y de que se realice una correcta inversión, una correcta gestión, además de su contabilización de la misma. Eso sería de manera muy resumida lo que hace CONACEP. Bien, luego tenemos otro tipo de sociedad, ya sería la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, o más conocida como SRL. Esto sería un poco similar a la Sociedad Anónima Cerrada, solo que algunas excepciones. En primer lugar, esto también tiene beneficios o tiene objetivos personalistas como capitalistas. Al igual que en la sociedad anónima ordinaria, esto tiene que constituirse sí o sí con un mínimo de 25%. O sea, sí o sí las acciones deben estar suscritas y mínimo deben estar pagadas un 25%, al igual como hice el ejemplo de los 1000 soles y pagar 2500, que sería el pago del 25%. Algo similar sucede en el caso de la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Como estaba diciendo, no son iguales en este caso sería sociedad anónima cerrada si tuviera las mismas características, pero hay algunas características que son diferentes, como por ejemplo las participaciones son iguales, acumulables e indivisibles. Tampoco pueden ser incorporadas en títulos valores, y lo cual considero que es una gran desventaja por parte de esta sociedad. Adicional a eso, tampoco se pueden denominar acciones, sino participaciones. Bien, en el caso de los aportes, estos pueden ser aportes dinerarios y aportes no dinerarios. Como por ejemplo, hay algunos socios que aportan con maquinaria, con el local, otros con capital y así sucesivamente. Y al igual que en la sociedad anónima cerrada, acá también mínimo debe haber 2 socios y máximo 20 socios, por lo cual también se considera como una sociedad familiar, por así decirlo, para un negocio familiar. Bien, como les estaba mencionando, acá no serían acciones, capital no sería acción, sino sería participación. Y al igual también que en las formas societarias anteriormente, acá también la responsabilidad es limitada, es decir, hasta un cierto... Y ya lo expliqué anteriormente, pero igual, o sea, no quiero ser muy redundante con estos temas. Y el valor puede variar con el transcurrir del tiempo, por ejemplo, el valor del local, el valor de la maquinaria, de los clientelas, así sucesivamente. Esto sería básicamente de acuerdo al valor del mercado, pero como dije, el valor de los aportes tiene responsabilidad limitada. O sea, como su mismo nombre lo dice, tiene un límite. Hasta el capital aportado, ese sería tu límite. Y también considero que es una gran ventaja por parte de esta sociedad. Esas serían las características de la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Lo único que no me gusta es que no se pueden incorporar títulos valores, por así decirlo. Y por ende, entre ambos, entre la sociedad anónima cerrada y la sociedad comercial de responsabilidad limitada, prefiero la sociedad anónima cerrada. Bien, luego tenemos a la sociedad en comandita simple, o más conocida como SC. En esta sociedad es la sociedad personalista. Es decir, eso depende de las condiciones personales de sus socios, ya sean colectivos como comanditarios. En esta sociedad actuará a nombre colectivo y con responsabilidad limitada para algunos socios y con responsabilidad ilimitada para otros socios. Ya explicamos previamente sus significados. Básicamente, la ilimitada sería pueden embargarte tus bienes personales o tus cuentas si es que tienen alguna deuda y así sucesivamente. En este tipo de sociedad mayormente son dedicados a la explotación de la industria mercantil. No es un tipo de sociedad muy
muy usada, ya que las participaciones no pueden transferirse en el mercado de valores. Acá existen dos tipos de socios. Tenemos a los socios comanditarios y a los socios colectivos. Los socios comanditarios son aquellos que intervienen como inversionistas y que solo son responsables por el aporte que han hecho. Esos no recibirán por su aporte título alguno, no administrarán la sociedad. Mientras tanto, los socios colectivos son aquellos que actúan como administradores y tienen responsabilidad solidaria e ilimitada. Luego tenemos a la sociedad comandita por acciones, o más conocida como SNC. Esta sería como una variante de la sociedad anónima. Básicamente en esta sociedad son compatibles las normas que regulan la sociedad anónima. Su capital social está establecido por acciones que se pueden transmitir libremente sin que se debe seguir las reglas de la Ley General de Sociedades. Sus acciones tienen una aportación y participación. Pueden participar de la función gestora. Luego tenemos a la sociedad civil. Esta básicamente está conformada por una organización de individuos que mediante el ejercicio de su profesión, oficio o práctica tienen como fin obtener una ganancia de actividades que realizan. Este tipo de sociedad prima en la experiencia profesional, las habilidades o el renombre, como por ejemplo suelen formarse en el caso de estudios de abogados y contadores. La confianza es un elemento importante en la sociedad civil. La sociedad civil está conformada por la sociedad civil ordinaria y la sociedad civil de responsabilidad limitada. Por un lado tenemos a la sociedad civil ordinaria, que esta básicamente se constituye persiguiendo un fin común de carácter económico que ejerce mediante una profesión, oficio u otro tipo de actividad. Cuenta con 2 socios como mínimo y no existe un límite máximo de socios. En este tipo de sociedad prima el elemento personal sobre el capital. Hay 2 tipos de elementos que la caracterizan. Uno que sería el elemento personal, que significa la confianza, y por otro lado sería la cualidad personal a fin de obtener una ganancia. Los socios responden de manera personal y subsidiaria, gozan del beneficio de exclusión, es decir, en el caso de ser demandado, primero el acreedor deberá exigir el pago contra los bienes de la sociedad. Y como les estaba explicando hace un momento, también se divide en la sociedad civil de responsabilidad limitada, o más conocida como S-Civil DRL. Esta tiene un número máximo de 30 socios. Los socios no responden de manera solidaria, es decir, personal por las obligaciones sociales, y está limitado el aporte. La ley establece que es obligatorio que se excluya el nombre o nombres de algunos de los socios. Por otro lado tenemos a la sociedad colectiva. En el caso de la sociedad colectiva son responsables de manera ilimitada y solidariamente por las obligaciones de la sociedad. Actualmente no es muy común el uso de este tipo de sociedad en la actualidad. El número de socios mínimo es de 2, pero no existe un número máximo de socios. En este tipo de sociedad los socios son seleccionados por sus calidades personales y realizarán operaciones de comercio durante el tiempo que consideren conveniente. En este tipo de sociedad predomina la confianza. El capital está basado en participaciones, al igual que en la sociedad comercial de responsabilidad limitada, y tampoco constituyen títulos valores. Pero a comparación de las otras formas societarias, la sociedad colectiva tiene un plazo fijo de duración. Por último tenemos a la EIRL, una de las tipos societarias más utilizadas también o más conocidas acá, y sería la empresa individual de responsabilidad limitada. Esta se requiere voluntad de una sola persona natural para que se conforme, porque digamos que es un poco utilizada ya que como no hay varios socios que intervengan, ya que solamente se necesita de una sola persona natural, también es bastante utilizada y tienes el beneficio de ser persona jurídica. Solo las personas naturales pueden constituir o ser titulares de la EIRL. El patrimonio inicial de la empresa se forma por los aportes de la persona natural que la constituye. Y al ser ya forma societaria, la persona natural se convierte en una persona jurídica de derecho privado. En el caso de la EIRL, la persona natural limita su responsabilidad por los bienes, sean dinerarios o no dinerarios, y que ésta aporte a la persona jurídica, a fin de tomar el patrimonio empresarial. Tiene patrimonio propio distinto al de su titular. Y bien amigos, hasta acá estaré dejando el video respecto a las sociedades anónimas. Espero que les haya gustado y que sobre todo les haya servido. De ser así, por favor les pediría que me regalen un pulgar arriba. De esa manera me estuvieran apoyando. Deja acá en la caja de comentarios si tienes alguna duda, alguna sugerencia para algún próximo video. Yo lo estaré leyendo a cada uno de ustedes. También no te olvides de suscribirte y activar la campanita para así estar más al tanto cuando suba más videos relacionados con estos temas. Conmigo nos estaremos viendo hasta una próxima oportunidad y tampoco olvides seguirme en mis redes sociales que te estaré dejando en la descripción. Cuídate, hasta la próxima.